Pero hoy vamos a entrar al capítulo 14 y el tema de hoy es el uso correcto de los dones. Entonces, gracias a Dios que poco a poquito yo creo que vamos captando y se nos va quedando este asunto de los dones. Pero nuestra oración no es solo que tú los vayas captando, sino que Dios nos ayude también a que los vayamos ejercitando, los vayamos practicando, ¿verdad? Para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Nosotros estamos llenos de dones, la iglesia está llena de dones, tú tienes dones de Dios, ¿verdad? Al menos ya hemos aprendido que tenemos al menos un don. Entonces todos podemos hacer algo en la vida de la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos que funcionar como cuerpo de Cristo para que Dios cumpla su propósito, que es tener una iglesia llena de la vida de Dios para que Él pueda ser expresado y representado. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a practicarlos para que así todos vayamos siendo edificados. Amén. Si no, si los tenemos solamente aquí, pues vamos a hacer un cuerpo con una cabezota y un cuerpo bien pequeñito, y eso es anormal. Entonces esto es para que vayamos creciendo normalmente. Amén. Entonces, estamos mirando, cuando usted escucha el tema del uso correcto de los dones, ya nosotros venimos aprendiendo que el uso correcto de los dones es el amor, ¿verdad? Y luego aprendimos que el camino más excelente es el amor. Pero hoy, con el mensaje de hoy o con los mensajes que siguen, se nos va a ir aclarando este asunto, porque tenemos que aprender a usarlos correctamente, ¿verdad? Y ya miramos que pues el amor es el camino más excelente, pero Pablo también dice que nosotros escojamos o anhelemos los dones mejores, y él nos dice que profeticemos, y el capítulo 14 él se enfoca solamente en lo importante que es que todos nosotros profeticemos, más que estar hablando en lenguas, porque Pablo nos pone en el capítulo 14, un don que es mayor, y luego nos pone un don que es menor, y él nos dice que los dones menores no edifican. Bueno, edifican solamente a la persona, pero no edifican a la iglesia. Sin embargo, los dones mayores, en este caso el de profetizar, ese no solo te bendice a ti, te edifica a ti, sino que edifica también a la iglesia. Y Pablo está por la iglesia. Dios, su anhelo es la iglesia. Entonces tu anhelo y mi anhelo también debe de ser la edificación de la iglesia. Que todos juntos vayamos creciendo normalmente. Amén, hermanos. Entonces que todos juntos vayamos siendo edificados para que juntos expresemos a Dios. La meta de Dios no era un individuo o dos individuos o tres. La meta de Dios era salvar a mucha gente para con toda esa gente edificar su iglesia. Amén. Y tener una iglesia llena con su vida para ser expresado. Entonces, hermanos, vayamos mirando que los dones de Dios se deben usar de acuerdo a la administración de Dios. El asunto aquí con los corintios es de que ellos no los estaban desarrollando de acuerdo a la administración divina de Dios. Y es por eso que la iglesia tenía muchos problemas, ¿verdad? Y los problemas que miramos es que estaban todos divididos, abusaban de su libertad cristiana, y ahora están abusando de los dones espirituales. Amén, hermanos, y eso le trajo muchos problemas a esta iglesia en Corinto. Fíjese en el capítulo 1, si nos llevas allá, Berna, el capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4 y versículo 7, y así poco a poquito nos vamos a ir introduciendo al capítulo 14.
Aprendimos que la iglesia en Corintio tenía todos los dones, ellos eran ricos. Pablo les dijo que ellos eran sumamente ricos y que no les faltaba nada, en ningún don, los tenían todos, pero mire que no los están usando correctamente. Por eso estamos nosotros hablando una y otra vez de la forma correcta de usar los dones, para que nosotros aprendamos a usarlos correctamente de acuerdo a la administración divina de Dios. ¿Lo tienes, hermano? Primera de Corintios 4, capítulo 1, versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, ¿qué fueron, hermanos? Fuisteis enriquecidos. Gracias, Abel. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo esta iglesia estaba bien bendecida. Ella tenía todos los dones espirituales, pero los estaban usando ¿cómo? Incorrectamente. ¿Por qué los estaban usando sin amor, sin el amor de Dios? O sea, si lo estaban usando sin el amor de Dios, Dios es amor, quiere decir que no lo estaban usando de acuerdo a esa administración divina de Dios. Amén. Los dones, en vez de usarlos para el propósito de Dios, que es la iglesia, los estaban usando para beneficios de ellos mismos. Amén. Y esto no es tocar las carnales como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjate bien, ellos tenían todos los dones, ¿verdad? Tenían todos los dones espirituales, pero fíjate cómo estaba esta iglesia. Eran niños en Cristo, eran carnales. Había entre ellos, ¿qué, hermanos? Celos, había contiendas, había disensiones. O sea, esto no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios de salvar a mucha gente es para que aprendamos a vivir juntos. Es para que aprendamos a servir a Dios juntos. Es para que nosotros seamos edificados. Es para que nosotros seamos llenos de la vida de Dios. Y es para que juntos expresemos la vida de Dios. Amén. Ahora bien, yo quiero ver si tú estás estudiando o si nada más me estás mirando y tú estás pensando en otra cosa. Chito, ahí te voy. A ti te pregunto porque te miro más despierto. Los otros están despiertos, pero tú más. ¿Ok? Ahorita les tengo para los demás también. Ahora, ¿por qué, Chito, estamos diciendo que los corintios estaban usando los dones incorrectamente? Porque es que está fácil, porque si estás prestando atención, está fácil la pregunta. Esta pregunta es para ver si están poniendo atención o ya más estoy hablando solo. ¿Por qué, Chito? Para ellos mismos. ¿Por qué más? Lo estaban haciendo sin amor. Y aparte, fíjate bien, aparte de que lo usaban para ellos mismos los dones, y lo estaban haciendo sin amor, aparte de todo eso, de todos los dones, ellos anhelaban los menores. Y menospreciaban los dones mayores. Por eso Pablo les está diciendo, anhelen los dones mayores, anhelen los mejores, los que son para edificación. Y Pablo en el capítulo 14 nos va a dejar en claro que hablar en lenguas no sirve para edificar. Estar hable y hable en lenguas extrañas
no sirve para edificaciones. Eso no edifica. Pablo lo deja bien claro, eso no edifica a la iglesia, te edifica a ti, pero no estamos para nosotros mismos, estamos para la vida de la iglesia, para la iglesia, que es la meta de Dios, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Cuando te levantes, hermano, piensa en la iglesia. Fuiste salvo para la iglesia, hermano. Tenemos que pensar en nuestra iglesia. En la iglesia es muy importante la iglesia, hermano. Aquí en la iglesia somos salvos. Nadie te va a salvar y en ningún otro lado vas a ser salvo, solamente en la iglesia, hermano. Porque en la iglesia está Cristo, ¿sí o no, hermanos? Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Dios, hermano. Aquí está la salvación, aquí nos vamos a salvar. Cristo viene por la iglesia y los demás los va a juzgar Dios. Y si alguien no está metido en la iglesia, al final los demás son lanzados al lago de fuego y los demás se van con el Señor, hermano. La iglesia es muy importante. Si tú no estás en la iglesia funcionando, si tú no amas la iglesia, si no estás aquí y viene Cristo, te vas a quedar, hermano. Esto es serio, la iglesia es muy importante, hermano. Que Dios nos abra los ojos para que miremos lo importante que es estar aquí como iglesia, hermano. Mi oración es de que cada día que nos reunamos y hablamos la palabra, y más ahorita que estamos con este asunto de los dones para la edificación, que Dios nos abra el entendimiento para que abracemos la iglesia. Amén. Entonces Pablo desde el capítulo 12, 13 y 14 empieza a poner en orden este asunto de los dones, porque acuérdense que se estaba abusando de los dones. O sea, la iglesia en Corintios era una iglesia abusadorcita, así como lo es la iglesia hoy en día. Hay mucho abuso acerca de los dones. Es por eso que Dios va a juzgarnos, hermanos. ¿Sí o no? Dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según lo que hayamos hecho. Amén. En este cuerpo, sea bueno o sea malo, todo va a traer su paga. Si hicimos lo malo, paga vamos a tener, pero la paga esa es castigo. Pero si hicimos lo bueno, la paga es buena. Vamos a reinar con Cristo. ¿Qué quieres tú, reinar o ser castigado por el Señor? Esto es serio. Y cada día que tú miras el mundo y lo que está sucediendo, cada día se arregla todo, o se está arreglando todo para que el Señor Jesús regrese. Porque Cristo regresa nuevamente, hermanos. Pero que no nos suceda como los corintios, que ellos esperaban la segunda venida de Cristo, pero viviendo desordenadamente, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en una forma ordenada. Porque hoy en día con la iglesia sucede lo mismo, hermanos. En la mayoría de iglesias locales, incluyéndonos nosotros, hay un descontrol en el uso de estos dones espirituales. Porque la mayoría de cristianos los usan para el beneficio de ellos mismos, para sentirse muy espirituales. ¿No ves que cuando tú vas a una iglesia o te encuentras con un hermano que habla mucho en lenguas, ese hermano se siente muy espiritual? ¿No? Si se le mira, hermano. Todos los hermanos que hablan en lenguas en las congregaciones tienen ese sentirse superiores a los demás, sentirse gigantes espirituales. Eso no bendice, hermano, a la iglesia. Saber que Él no elimina las lenguas. Él dice, si tú hablas, órale al Señor para que te dé la interpretación, para que así los hermanos sean bendecidos. Si no, le dice, cállense. Y tampoco se suelten todos. Al 2 está bien. Y que a 3 les voy a dar chance, dijo, pero que interpreten para que la iglesia sea bendecida. Porque aquí el asunto es de usar los dones, es para la iglesia. O sea, esto quiero que se nos quede bien claro. Dios te dio dones a ti, Dios dones a la iglesia. Nosotros tenemos dones, pero no son nuestros.
Dios te los dio a ti. Tú tienes un don, pero no es tuyo. ¿Cómo está eso? Pues ahí averíguatelo, a ver cómo le haces. Te los dieron, pero no es tuya. Es para que los uses para el propósito de Dios. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Cómo te lo diré? ¿Con manzanas o qué? Ahí te va un ejemplo. ¿Sí lo captas, a ver? Que Dios te dio dones, pero no son tuyos. Pero te los dio, pero no son tuyos. ¿Sí lo entiendes eso? Te los dio y tú los tienes para un propósito. El propósito es la edificación de la iglesia. Que lo que tú hagas, edifique la iglesia. Que lo que yo haga, edifique la iglesia. Que lo que yo haga vaya de acuerdo al orden divino de Dios, a la administración divina de Dios. ¿Lo entendemos, hermano? Por ejemplo, yo traigo una F-150 que me la regalaron en el trabajo, pero no es mía. Pero es mía. Yo la traigo y los mismos trabajadores cuando la van a usar me la piden prestada. Porque es mía, pero no es mía. ¿Sí lo entiendes, hermano? Yo sí lo entiendo. Es mía, me la regalaron, pero me la regalaron para que yo la use en la compañía. Para que yo trabaje para la compañía. Y no la puedo usar. Si la uso para mí mismo y voy a donde yo quiera, la estoy usando, ¿qué? Incorrectamente. Y abuso. Abuso. Y yo puedo salir, pero cuando yo sé que la estoy usando no para el trabajo, yo digo, yo no la agarro, porque entonces me convierto en un abusadorcito. Me explico, hermano, los dones Dios nos los dio. Tú tienes un don, hermano, pero aunque te los dieron a ti, te los dieron para la edificación de la iglesia. Que lo que tú hagas, lo que yo haga, lo que hagamos, todo vaya con esa mira, edificar la iglesia. Bendecir pues a los hermanos, que todos juntos vayamos caminando en la misma dirección, en el mismo propósito. Amén, hermanos. Entonces, hermano, la mayoría de cristianos te decían hoy en día, la mayoría, no todos, pero la mayoría son abusadorcitos, porque usan los dones para ellos mismos. Hay lugares, hermanos, en donde la mayoría hablan en lenguas. ¿Has estado ahí, hermano? Y hay lugares donde hay muchos milagros, hay muchas, hermanos, sanidades, hay mucho ruido, hay mucho ambiente, brincan, lloran, saltan, caen. Pero ¿sabes qué es lo más triste, hermano? De esos lugares es de que no quieren nada con la iglesia vecina. Hay iglesias en Mount Vernon, no vamos a irnos tan lejos. Hay un lugar donde están dos iglesias juntas, enfrente, y tienen las reuniones en el mismo, fíjate, tienen las reuniones en el mismo horario, y se prohíben que los de aquí ir para allá y los de allá y venir para acá. Fíjate, hermano. Pero si tú vas a esos dos lugares, parece que son pentecostales. Oyes ruido allí, y en la otra también gritan, saltan, hablan en lenguas y caen, y hay milagros, sanidades, pero no se quieren. No se quieren una a la otra. De aquí para allá, ustedes, y de aquí para acá nosotros. El pastor, cuidadito con que se me vayan para allá, y el otro, cuidadito con que se vayan para acá. ¿Sí? ¿Tú crees que estamos unidos? ¿Tú crees que eso edifica? ¿Tú crees que Dios está bien contento cuando mira a sus siervos haciendo eso, hermano? Pero todos hablando en lenguas. Fíjate que cuando Cristo regrese, que es muy pronto, que eso va a suceder, cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra, va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. La mayoría de cristianos no serán cosechados. La mayoría de cristianos no serán cosechados. La mayoría de cristianos no, como dice la mayoría, no se irán en el rapto. Lo digo así para que el que oye entienda. Pero la mayoría se va a quedar. La mayoría de cristianos va a pasar por la gran tribulación. La mayoría de cristianos va a ir al lloro y a crujir de dientes.
No estoy hablando de que van a perder su salvación, estoy hablando de que van a recibir su paga. Van a ir al lloro y a crujir de dientes, van a ir a las tinieblas de afuera y van a ser castigados por el Señor, para que aprendan en ese lugar a amar a Dios y a comportarse. Hermano, yo quiero aprender a amar a Dios y a comportarme hoy antes de que Cristo venga. Y Él ya está a las puertas, pero estamos a tiempo todavía de arreglar nuestras vidas, hermanos. ¿Tú estás esperando a Cristo, hermano? Pero que no nos sucede lo que a los corintios. Ellos esperaban también, pero viviendo una vida desordenada. Y Pablo es lo que no quiere. Pablo estaba preocupado por esa iglesia. Por eso les está escribiendo. Por eso está ahí hablándoles. Porque el anhelo de Pablo es edificarlos, es volverlos a Cristo, hermanos. Entonces, que no nos suceda lo que le está sucediendo a los corintios. Amén. Entonces miremos que desde el capítulo 12 hasta el 16 nos da la clave el apóstol Pablo para que nosotros usemos los dones correctamente. Nosotros le podemos llamar fórmula, pero si tú quieres llamarle clave porque no te gusta esta palabra, no importa. Tú ponle clave, como quieras llamarle. Fórmula es para que se te haga fácil a ti entender, explicar, experimentar, ¿verdad? Este asunto de los dones. Entonces lo que estamos haciendo es trayendo esta clave o fórmula que es ECAAPRO, para que así se nos haga fácil entender, para que así se nos haga fácil, hermano, experimentarla y también explicarla, ¿verdad? Porque si tú no la entiendes y no la experimentas, ¿cómo vas a explicar esto? Entonces, cuando tú dices ECAAPRO, entonces tú ya sabes lo que estás, o sea, en estas, no sé si decirle palabra, porque no es ni palabra, pero es fórmula, pues clave. Esta clave de ECAAPRO, ahí está incluido capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, fíjate. Y ahí con eso aprendes tú a cómo se deben usar los dones correctamente. ¿Qué es el ECAAPRO? El hermano Lorenzo lo quiso decir, ¿verdad? Porque yo sé que lo está experimentando, pero a medida, Lorenzo, que los vayas practicando, entendiendo y practicando, ya lo vas a poder explicar. Amén, hermanos. Entonces, hermana Janine, ¿qué es el ECAAPRO? No lo pongas, Berna. No, si lo puedes quitar, Berna, para darle un poquito a los hermanos chance de que se lo gracias. Ese Berna siempre les quiere ayudar, hermano. Y ni una agüita le llevan. Pero vamos a hacerlo ahorita, porque fíjate que yo te los mandé bien temprano, para no agarrarte en curva, hermano. Pero muchos pero otros, fíjate, aquí está, ya no lo mandó. ECAAPRO, y empezaron, ¿verdad? La H, la E, la C, la A, la P, la R y la O. ECAAPRO. Y ya vienen listos. Pero el otro, ¿cómo dijo usted, hermano? I don't have idea. No idea. No estuvo usted, ¿eh? No estuvo. ECAAPRO es una clave. Estamos hablando en claves o fórmula para que se nos facilite entender este asunto de los dones. ¿Cómo es que trabaja en este asunto de los dones? Y ECAAPRO lo explicamos el miércoles. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Aunque dijimos que esta clave la llevamos en ECA, pero es ECAAPRO. Pero ahorita nosotros vamos en ECA. Hoy vamos a añadirle la P, ECA. Y ¿se acuerdan que dijimos que nos faltaba el PRO? Porque estamos en ECA.
Hoy vamos a añadir otra letra, la P. Pero ya al terminar el miércoles yo se las dije y luego se las mandé. No me salga usted con, fíjate que no he mirado el texto. ¿Quién se la aprendió? De aquí. Allá ya contestaron una. Chito ya contestó. Acá, ¿quién me puede decir qué es el ECAPRO? Yo no quiero ser directo porque los voy a poner. Es más, paso el micrófono y ustedes prediquen. Y pase para acá, para que se escuche aquí. No le hace que ya no siga. Pero con eso me doy. Si no, pues aquí estoy yo, solo hablando. Ya voy a apagar esto y nos vamos. Acá. ¿Quién dice? Si no, yo le voy a pasar. Ustedes les voy a dar quebrada porque estaban malitos, ¿eh? Y estaban ahí recuperándose. ¿Quién estuvo acá? Loren ya los trae ahí, ya los trae. A ver, para que lo escuchen, hermano. Me voy a venir para acá, para que lo escuchen, Loren. Amén, dice, es hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para ministrar las riquezas de Cristo con amor, al profetizar en resurrección, obrando. Amén. Dale un aplauso a Cristo por un valiente. Fíjate. ¿Quién dijo yo? Bueno, ¿listo? ¿No viste el mensaje? Fíjense, no, pero esto es bien serio, esto es bien importante, porque ustedes tienen que aprender. Si no, ¿cómo me van a decir ustedes que aman a Dios? Si no le conocen. ¿Los corintios amaban a Dios? Fíjate, ellos decían que amaban a Dios, ellos decían que estaban esperando a Cristo, y aún ellos decían, Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Que Pablo le dice que al Señor no se le dice Señor si no es por el Espíritu. O sea que esa palabra Señor Jesús tiene que salir desde acá, hermano, para que sea efectivo, para que haya un arrepentimiento, para que haya un perdón, para que fluya la vida. El Señor Jesús tiene que venir de acá, porque es cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu. Pero nosotros podemos decir Señor Jesús y no pasa nada. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Todos los cristianos, pero ¿cómo lo estás esperando? Entonces es importante, hermano. Pero no se me ha olvidado que estoy preguntando, el ECAPRO. Ya Lorenzo ya lo dijo. ¿Ya te puedo decir? No, no te creo. ¿Quién me el celular y abras el texto y mires lo que es el ECAPRO? ¿Lo tienen todos? Ahora no dije abran su Biblia, abran su celular, fíjate. ¿Qué es el ECAPRO, hermano? ¿Todos juntos? Es hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para administrar la riqueza de Cristo con amor, al profetizar en resurrección, obrando. ¿Ya ves para qué son los dones? ¿Ya ves cómo se usan correctamente, hermano? Qué bonito se oye. Otra vez no lo escondas, me gustó cómo se escuchó. ¿Qué es el ECAPRO? Es el hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para administrar la riqueza de Cristo con amor, al profetizar en resurrección, obrando. Yo sé que si ya te digo, a ti ya lo vas aprendiendo. O sea, tú te tienes, esta es una clave, hermana Janine, esta es una clave o fórmula para que se nos haga fácil de entender, fácil de experimentarlo y fácil de explicarlo. La H, hablar. La E, espíritu. Amén. La C, cuerpo. La A, administración de Dios. La otra A,
amor, la P, profetizando, la R, en resurrección, la O. Y todos nos quedamos, cuando usamos correctamente, nuestro obrar es ordenado. El obrar al último es balanceado, hermano. Y es lo que quiere Pablo. Amén. Hablamos por el Espíritu. ¿Qué más? Para el cuerpo. Para ministrar la riqueza de Cristo. Con amor. ¿Cómo? Ahí está. Y fuiste detrás, pero lo llegaste. Amén. Yo sé que porque, por ejemplo, me hablaron el miércoles y dijeron, hasta usted se le trabó la lengua, pastor. Digo, es que cuando uno está hablando, si alguien habla equivocadamente, interrumpe y equivoca. ¿Verdad? Por ejemplo, ya ve que ahorita empezamos bien y de repente porque alguien por ahí dio un tono mal y echa a perder la música, ¿verdad? Pero pues como lo dijo Lorenzo, solo, o todos juntos leyéndolo bien, ¿verdad que se oye bonito? Entonces practíquenlo, hermano, pero para que lo entiendas y veas cuál es la forma correcta de que se deben de usar los dones. Amén. Dijimos que hoy vamos a avanzar a otra letra que es la P, vamos a añadirle. Entonces vamos a irnos con el EKAP, ¿verdad? El EKAP con P. Primera de Corintios 14, 1, 6. ¿Y qué es la P? Profetizar. ¿Qué es la P? Fíjate que ya vas entendiendo las claves, ¿verdad? Ya esas son claves bien bonitas. ¿Qué es la H? ¿Qué es la E? ¿Qué es la R? Ándale, me brinqué a ver si, y ahora sí están ya despiertos, qué bueno. Entonces ya entiendes la clave. Si tú te llevas esta clave, con esa clave puedes tú explicar cómo se usan los dones en una forma correcta. Y sería bonito una prédica. El tema de hoy es EKAP. Primera de Corintios 14, 1 al 6, vámonos rápido, el tiempo se nos está yendo. Primera de Corintios 14, 1 al 6, vamos a leer. Dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, fíjate bien, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjate bien, los cristianos que hablan mucho en lenguas se sienten los superhombres, super espirituales. Pero Pablo les dice, el que habla mucho en lenguas es el más pequeño. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Wow. Fíjate que a los hermanos que les gusta hablar mucho en lenguas, ellos casi nunca los vas a escuchar predicando del capítulo 14. No, ellos brincan el 14. Tal vez estudien el 12, tal vez el 13, para ver cómo se reciben esos dones, para ver cómo estar llenos de esos dones. Pero el 14 lo brincan a los que hablan mucho en lenguas, porque Pablo los pone en su lugar. Amén, hermanos. Y si alguno que me escuche que le gusta hablar en lenguas, él sabe
que su hablar es para sentirse mejores que los demás hermanos. Y no estamos para sentirnos mejores que los hermanos o sentirnos grandes. Estamos para edificar a los hermanos, para bendecir a los hermanos, para ayudar a los hermanos, para que los hermanos juntos seamos edificados y juntos, hermanos, expresemos la vida de Dios. Amén. Aunque Pablo pone en lugar a los que hablan en lenguas, Pablo jamás prohibió el hablar en lenguas. Amén. Porque él lo dice en el capítulo 14, versículo 30. Mayores y menores, todos son buenísimos. ¿Por qué son buenísimos? Pues porque Dios los dio. ¿Sí o no? Dios los dio. Si no sirvieran, Dios no los dio, no los hubiese dado, pero Dios dio los dones. Por medio de su Espíritu dio dones a la iglesia. Entonces, sí, en estos dones vienen los menores y los mayores, pero tenemos que aprender a usarlos, saber usarlos en una forma ordenada, que los dones, ya sean grandes o pequeños, vayan conforme a la administración divina de Dios. De lo contrario, si no se apega a la administración de Dios, ya sea pequeño, ya sea menor o mayor, es un desorden. Porque ya sea que profetices, hables, vas a hablarlo también para ti mismo. O ya sea que hables en lengua, lo vamos a hacer todo para uno mismo. Hoy en día se predica, pero la mayoría no predica con el anhelo de bendecir y edificar a la iglesia, sino de enriquecerse, de manipular a la iglesia para sacarle provecho para ellos mismos. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces tenemos que aprender pues que todos los dones son buenísimos porque Dios los dio, pero hermanos, si no sabemos cómo funcionan y los usamos incorrectamente, entonces va a haber un desbalance total y vamos a irnos a los extremos, y los extremos son muy peligrosos, y es por eso que traemos muchos problemas a la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, en el capítulo 14, Pablo resaltó 3 principios básicos para el uso correcto de los dones en nuestras reuniones como iglesia. Aquí el asunto es de que cuando se reunían como iglesia había un desorden. Amén. Entonces, Pablo nos deja 3 principios que son básicos para que nosotros captemos el uso correcto de estos dones y los usemos pues correctamente cuando estamos como iglesia. Número 1, el profetizar. 3 principios que son básicos para que nosotros los usemos correctamente. Número 1, el profetizar. Número 2, el entendimiento. Y número 3, el orden. Son 3 cosas que resaltó Pablo, hermanos, o 3 principios que resaltó Pablo en el capítulo 14. Así de que los vamos a mirar con cuidado. Pero te digo desde hoy, no te los voy a predicar todos porque ya se me acabó el tiempo. Pero sí quiero tocar al menos el primero. Y el miércoles tocamos los otros 2. Pero tienes que ver que hay 3 principios en el capítulo 14. 3 principios básicos para el uso correcto de los dones, ¿verdad? El profetizar, dijimos. Número 2, el entendimiento. Grábatelos, hermanos. Y el orden. Profetizar, entendimiento y orden. Profetizar con entendimiento y con mucho orden. Amén. Así se usan los dones correctamente, profetizando con entendimiento y orden. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 14, para que veas que aquí está estos 3 principios. El primero en el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, profetizar. Número 2, el entendimiento. Ve hasta el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, sin entendimiento, ¿verdad? Número 3,
es el orden. Y lo miramos ahorita en el versículo 30 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Hoy vamos a mirar la primera. ¿Cuál es? El profetizar. Profetizar quiere decir hablar de parte de Dios. Aunque también profetizar significa predecir. O sea, predecir está dentro del profetizar. Pero principalmente, de acuerdo a la pureza de la palabra, profetizar es el hablar de parte de Dios. Eso es profetizar. Entonces, cuando Pablo dice, yo quisiera que todos profetizaran, no es que todos estén prediciendo, ¿verdad? Y es que te va a pasar esto, y es que tú estás así, es que, bueno, sí está bien, sí se puede, ¿verdad? Pero Pablo dice, más que hablen de parte de Dios. Entonces Pablo dice, yo quisiera que mejor todos hablaran la palabra de Dios. Yo quisiera que todos hablaran de parte de Dios, porque eso sí va a edificar a la iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué es más importante el profetizar que el hablar en lenguas? Porque si tú miras el versículo, dijimos, estamos viendo la palabra profetizar o el primer principio básico, el profetizar. Lee el versículo y ahorita contesta la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice que es más importante el profetizar? Fíjate, ¿por qué? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjate, ¿por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y usted dice, pero si hablar en lenguas habla uno con Dios. Pablo dice, ok, el asunto de hablar con Dios es la edificación de la iglesia. Los asuntos de Dios es la iglesia. Mientras que tú seas edificado y estés creciendo en vida juntos con los hermanos, pues esto es agradable a Dios. Pero el que habla en lenguas habla con Dios. ¿Pero qué sucede con la iglesia? Nada. ¿Qué sucede con el propósito de Dios que es la iglesia? Nada. Él habla con Dios y solo sale edificado. Pero aquí el asunto no es que tú y yo solo seamos edificados. Lo importante que es que nosotros hablemos de parte de Dios. Por eso yo les animo a que ustedes se metan en la palabra de Dios. Ahorita vas a darte cuenta cuán importante es que tú le des un tiempo a la palabra del Señor. La meta de los dones, ¿cuál es, hermano? La meta de los dones. ¿Para qué Dios dio dos dones a la iglesia? El mismo Efesios lo dice, que dio estos dones a la iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la administración pues de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, no para nosotros sentirnos campeones, los superhéroes. No, es para edificar a los hermanos, para edificar la iglesia. Amén, hermanos. Todos nosotros tenemos que tener esta visión, la edificación de la iglesia. En ti, hermano, en ti como creyente, como hijo de Dios, tiene que estar en tu corazón y en tu mente esta visión, la edificación de la iglesia. Yo estoy para la edificación de la iglesia. Yo fui salvo para la edificación de la iglesia. Yo me reúno para la edificación de la iglesia. Yo canto al Señor para la edificación de la iglesia. Yo toco para la edificación de la iglesia. Yo canto para la edificación de la iglesia. Yo le doy clases a los niños para la edificación de la iglesia. Hermano, todo lo que hagamos, todo, ya sea hecho o de palabras, dice que todo debe de hacerse para la edificación de la iglesia.
estar aquí y estar así calladito y durmiéndote. ¿Tú te reuniste para ti solo, hermano? Yo me reuní para la iglesia. A mi hermano no le edifica que yo esté distraído. A mi hermano no le edifica que yo esté callado. No, hermano, venimos aquí para que la vida de Dios fluya en todos nosotros, hermano. Y todos nosotros nos vayamos bendecidos. Aun si entra el inconverso, se vaya bendecido, hermano. Pero tenemos que reunirnos con esa visión. La iglesia, la iglesia, la iglesia. La edificación de la iglesia. Yo voy allá para edificar a mis hermanos. Cuando tú vienes con esa visión, olvídate de los problemas, olvídate de las murmuraciones, los chismes, las quejas. No, tú tienes la visión de la iglesia y te das cuenta que venir en esa actitud no edificas a los hermanos. Pero es muy importante que tú te metas con Dios. Los dones, grábatelos, no te los dio Dios para el uso personal. Los dio para usarlos con miras a edificar la iglesia. Amén, hermanos. Pero Pablo dice, pero anhelen los mayores, anhelen los dones mayores, y nos dice, anhelen el profetizar, anhelen el hablar la palabra de Dios, porque el hablar la palabra de Dios, eso sí va a edificar la iglesia, hermano. Entonces yo quiero que tú te lleves grabado, es importante que tú aprendas las escrituras. Es importante que tú conozcas la palabra de Dios, porque solo de esa manera tú vas a ser edificado y vas a edificar a los hermanos. Si no aprendes nada de Dios, hermano, tú vas a ser un problema. Por eso cuando yo les pregunto y no saben, hermano, eso es preocupante para mí. Y tú también, que tú sabes que no sabes, tienes que preocuparte, hermano. Que tú sabes que no le das importancia a la palabra. Ya, hermano, deja de estar jugando y ponte las pilas y ponte a estudiar la palabra. Métete con Dios, hermano. Si tú y yo nos metemos a la Biblia como nos metemos en el Facebook, hermano, hombre, hermano, no, pura gente de palabra de Dios aquí, hermano. Pero mira, en el Facebook, ¿cuántas horas te pasas? Yo me asusté, hermano. Crea que yo estaba estudiando hoy. Y me salió un anuncio en mi celular y dice, hoy superaste las 2 horas. 2 horas y 10 minutos pasaste en el día. Y yo dije, perdón. Fíjate que si tú le pones, te anuncia él para que veas cómo andas, hermano. Y no salió un mensaje donde me dijera, has superado las horas de meterte a la palabra de Dios. Contigo, ¿qué has superado? ¿En las horas de meterte en el Face o las horas de meterte en la Biblia, hermano? ¿Qué has superado en ti en las 24 horas? ¿Usted en qué se mete más? De verdad, sea sincero, ¿se mete más en el Facebook o en la Biblia? Por eso andas compartiendo los TikTok. Compartes y compartes. ¿Qué tienes que compartir de la Biblia? Pero tú empiezas a estudiar la Biblia y vas a compartir versículos, hermano. Vas a empezar a hablar con miras a que los hermanos sean edificados. Amén. Primera de Timoteo. Fíjate cómo le dice Pablo a su hijo Timoteo. Fíjate cómo le dice en el capítulo 4, primera de Timoteo 4, 13 al 15. ¿Lo tienes? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 15. Entre tanto que voy, ocúpate en el Facebook. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Fíjate bien por qué es importante. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Hermanos, pregunto, ¿se puede descuidar el don? ¿Se pueden descuidar los dones? Tú tienes un don, hermano. No lo descuides.
creciendo, vamos cumpliendo el propósito de Dios, porque el crecimiento en vida tiene que ver con ser edificados. La edificación de la iglesia, ser edificados con mis hermanos, es de que todos juntos estamos creciendo. Efesios 4 lo dice, que todos por la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, todos juntos, hermanos. La edificación tiene que ver con el crecimiento en vida. Dios quiere vernos crecer a todos, pero no tenemos que descuidar el don. Pablo le dice a tu hijo Timoteo, mientras que yo voy, como que si quería visitarlo, mientras que llego por ahí contigo, ocúpate, mantente ocupado en la palabra, en la enseñanza, en la exhortación, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Eran los líderes, ¿verdad? Los que Dios usaba para bendecir, hermanos. Y luego dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece, porque aquí la cosa es de que le eches ganas todos los días, hermano. No que un día te pongas y duras un mes ya sin ponerte, es de que los estemos haciendo constantemente. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, no solo a ti, a todos. Fíjate, hermano, lo importante que es ocuparnos en la palabra, hermano. Pablo siempre lo estuvo diciendo. Si tú te acuerdas, hermanos, Pablo siempre dice, hey, abracen la palabra, hey, arraigaos en la palabra, ¿sí o no? Cimentaos en la palabra. Hey, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, porque la palabra es la única que te imparte vida, y la palabra es la única que va a edificarnos. La palabra de Dios es la única que nos pone hermosos para la segunda venida de Cristo, la palabra. Por eso yo no me quiero ocupar en nada que no sea la palabra, hermanos. Y tú tienes que aprender a amar la palabra, hermanos, y a ocuparte en la palabra. Por eso yo te decía, métete a estudiar la Biblia, hermano. Si tú me preguntas a mí para venirte a predicar cuánto tiempo estuve aquí, hermano, solo el día de hoy, pues estuve, hermano, porque me tocó trabajar y le ayudé a mi esposo un rato, pero corrí desde las 9. El día de hoy, desde las 9, y solo me paré a las 3 para irme a bañar y venirme para acá. De ahí me levanté, hermano. Eso es el día de hoy. Hoy es domingo. Vengo a la iglesia y vengo para bendecir a mis hermanos. Tú viniste aquí para la iglesia, ¿qué trajiste? ¿Qué trajiste? Dijo aquel, ¿qué trajiste? ¿Qué trajo usted acá, hermano? Para bendecir a los hermanos. ¿Sueño trajo? Eso no, hermano, no bendice a los hermanos. Eso cansa a los hermanos. No se preocupen los que estén diabéticos, yo los entiendo, ¿qué? Pero tú que estás sano, hermano, tienes que estar bien despierto. Viniste para la iglesia, para los hermanos. Vinimos a adorar al Señor, hermanos. Vinimos a que la vida de Dios fluya en este lugar, hermanos. Tienes que abrazar la palabra, hermano. Tienes que anhelar la palabra. Que la palabra de Dios abunde en ti, hermano. Para que tú puedas hablarle a los hermanos la palabra y puedas bendecir a los hermanos con la palabra, hermano. ¿Cuántos creen que la palabra es la única que edifica? ¿Cuántos creen que la palabra es la única que pone a la novia de Cristo hermosa y la va a preparar para su segunda venida? La palabra. ¿Por qué crees que Dios no para de hablar? El hablar lo es todo. Fíjate, hemos aprendido que el amor permanece para siempre, pero la palabra también nos dice que todas las cosas pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero dice, mi palabra no pasará. Dice que también permanece para siempre, porque es el mismo Dios, es Cristo mismo como el verbo de vida, como la palabra, hermano.
Yo quiero seguir abrazando esta palabra, amando esta palabra, hermano. Ya empieza a dedicarle un tiempo, hermano. Ya un ratito está bien en el Face. Ahora le estoy dando duro a lo del Face, hermano. Yo me meto al Face, pero mira, un ratito. Ella sabe, le digo, suficiente, good enough. Está bien, un ratito. Hay que estudiar, hay que orar, hay que ministrarnos para impartirnos vida. Sí, hermanos, de verdad. Está bien, métete al Face y métete a hacer tus videitos como quieras. Pero métete con Dios también, hermanos. Métete con Dios, porque la meta es la iglesia, la edificación de la iglesia. Yo quiero bendecir a mis hermanos. Yo no quiero venir a la iglesia vacío, hermano. O a ver qué Dios me dice aquí, hermano. No, hermano. Yo digo, mis hermanos, el hermano Donis viene casi cerca de Canadá, hermano, para que yo les haga a ver qué Dios me revela aquí. No, yo digo, Señor, mis hermanos vienen de lejos, que sean bendecidos. Y a los que vienen de cerca también, que sean bendecidos, que valga la pena estar acá, hermano. Por eso yo quisiera seguir y ustedes, ya párenle, pastor, bien. Hermano, tenemos que anhelar esto, de verdad, con todo el amor se lo digo. Ya busca al Señor. Ustedes no me dejan mentir, que pasamos más tiempo en otras cosas que en la palabra. Pregúntate a ti mismo, antes de irnos, pregúntate a ti mismo. A ver, calle, ¿cuánto tiempo? Y sé sincero contigo mismo, porque sabes que somos tan tremendos que nos engañamos a nosotros mismos. Sí, por eso yo no te pregunto a ti, yo pregúntate tú. Y tú solo contéstate, ¿cuánto tiempo tú le pasas a la palabra? Inviertes en la palabra. ¿Cuánto, hermano? Ahí contéstate tú. Te vas a dar cuenta que te falta. Te vas a dar cuenta que no la pasas. Amemos el leer la Biblia. Amemos el orar. Orar y leer la Biblia van juntos. Tú no puedes orar si no lees la Biblia. El orar y leer la Biblia. El cantar tiene que ver mucho con esto, porque si no, solo repites lo que están cantando los hermanos sin entendimiento. Pero tú, cuando tienes el entendimiento, cuando oyes decir, el Espíritu de Dios está en este lugar, tú sabes, porque lo conoces, hermano. Y tú, Señor, sí, aquí está tu presencia, está. Sí, porque lo sabes, hermano. Si no, nada más como un perico. El Espíritu de Dios está en este lugar, ¿verdad? Y hasta ahí, hermano, tenemos que hacerlo con entendimiento. Entonces, el propósito de que todos hablemos la palabra es para que todos, ¿cómo se dice? Para que todos impartamos a Cristo en los hermanos. De eso se trata la administración de Dios. De eso se trata la administración de Dios, de impartir vida. Su administración de Dios es para impartirse en mucha gente, para edificar su iglesia, para lograr su iglesia. Entonces, el hablar de cada uno de nosotros lleva a ese fin, impartirle Cristo a los oyentes, hermano. ¿Cómo le vas a impartir vida a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu familiar? ¿Cómo le vas a impartir a Cristo, al Cristo que está adentro, si tú no te metes con la palabra y no la hablas? Porque a través de hablar es como engendramos más hijos para el reino. ¿Verdad que a ti te trajeron hablando la palabra, profetizándote, hablándote, ministrándote a Cristo? Y un día creímos y abrazamos esto y aquí estamos, hermano. El hablar no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que nos va a bendecir a los de afuera, hermano. Y vamos a traer más gente acá. Pero si no hablamos, ni nosotros nos impartimos vida aquí, menos allá. ¿A quién le vamos a hablar allá? ¿O de qué le vamos a hablar? Pues del Face, y le enseñamos los TikTok. ¿Ya miraste esto?
porque en eso nos la pasamos y eso le impartimos a los demás. Y Dios dice, ¿qué onda? Si yo fui salvo para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces termino yo con esto, hermano. Dale tiempo al estudio de la palabra. Sé que todos nosotros tenemos responsabilidades, sé que todos nosotros tenemos otros asuntitos que cubrir, hermano, que atender, pero hay un tiempo para dedicárselo a Dios. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, hay que saber administrarlo. Amén, hermanos. Pero siempre tienes que saber, pero tengo una mayor responsabilidad, la de Dios, porque tenemos una responsabilidad como cristianos, ¿sí o no? Sí, una responsabilidad, hermano. Entonces cuando tú estás así, dices, ahora es domingo, día de la iglesia, y me voy a la iglesia, ¿sí o no? Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Aquí vas a estar, hermano. Ahora es día de oración. Hoy martes, día de oración, ahí voy a estar, hermano. Miércoles, ahí voy a estar. Porque estamos descubriendo que también hay una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres un miembro y tienes una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ministrarle vida al otro miembro que está contigo. Imagínate, hermano, que tú eres un miembro, vamos a decir que seas el brazo, ¿verdad? Y los deditos sean otros miembros. Si el brazo no se conecta a Dios, si el brazo no busca la presencia del Señor, si el brazo no se llena de la vida de Dios, imagínate los deditos. Los deditos anhelando, hermano. Tienes que tomar una responsabilidad, hermano. Yo no puedo ser responsable. Hay muchos deditos y otros dedotes que anhelan la vida y yo tengo que santificarme por ellos. ¿Sí o no, hermanos? Cristo se santificó por ellos y Él oró que ellos también se santifiquen por los que han de venir. Amén, hermanos. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don, ocúpate en la lectura, ocúpate animando y enseñando, porque esto te va a ayudar a ti y a los que te oyeren. Sí, y es por eso, hermano, que Pablo, si tú lees en Hechos 6, los apóstoles en Hechos 6, ellos, ¿te acuerdas que le dijeron, las viudas están siendo desatentas? ¿Te acuerdas? Había mucho trabajo y le dijeron, las viudas están siendo descuidadas. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Qué pasó con ustedes? Nosotros no podemos descuidarnos de la oración y la palabra para ir a servir a las mesas. Pónganse ustedes a chambear, hagan algo. O sea, ellos sabían la responsabilidad, ellos sabían que la edificación de la iglesia iba a ser a través de la oración y la predicación. Por eso ellos no querían descuidarse. Y Pablo también nos anima a no descuidarnos, porque el hablar nos va a poner bien bonitos para la venida de Cristo. No hay otra forma. La palabra es como jabón que nos lava, que nos purifica. ¿Qué acaso no el Señor dijo que Él ama a su iglesia y la está purificando por medio del lavamiento de la palabra, para presentársela como una iglesia bien bonita, hermano? Entonces fíjate lo que hace Pablo, hablándole a los corintios para ponerlos bonitos. Pero fíjate lo tremendo los corintios. Pablo les hablaba, haz de cuenta, él les dijo, los estoy aquí preparando como una novia. Sabían que eso iba siguiendo a la predicación del evangelio. Su enfoque era la predicación del evangelio. Amén, hermanos. Su enfoque fue en predicar, fue en profetizar, hablar de parte de Dios. Esa fue la visión que a ellos los gobernaba. Esa es la visión que nos debe de gobernar, la edificación de la iglesia. Hoy aprendimos pues el primer principio para el uso correcto de los dones, que es el profetizar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos sigues hablando, Señor.
Padre Celestial, hemos completado esta tarea por el día de hoy. Le hemos dado la palabra que has puesto en nuestros corazones a tu pueblo. Ahora oro para que ellos la reciban, Señor, y la lleven en lo más profundo de su ser, y que al salir de este lugar ellos puedan decir sí, sí, Señor, necesitamos darle tiempo a tu palabra. Que ellos puedan decir sí, Señor, reconozco que necesito más meterme con Dios. ¿Cuántos lo reconocemos? Necesitamos. Entonces ora, hermano, junto conmigo. Levanta tu voz, abre tu boca y dile: Señor, perdónanos, porque sí he sido muy descuidado, Señor, pero gracias porque ahora nos has hablado y hemos entendido que estamos aquí para la vida de la iglesia, Señor, y que tenemos que ocuparnos en el don que tú nos has dado y que no debemos de descuidarlo, Señor. Pero sobre todo tenemos que anhelar los dones mayores, el profetizar, el hablar tu palabra, porque eso me va a bendecir y eso va a bendecir a mis hermanos. Porque el hablar tu palabra es lo único que edifica a tu iglesia, Señor. Y yo estoy aquí para edificar a mis hermanos. Ayúdame a meterme contigo. Ayúdame, Señor, a meterme, a darle tiempo a tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra voy a recibir vida, Señor, y voy a impartirle vida a mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Despídanos en paz, Señor, y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Cristo Jesús.